Así que, Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. ¿Te gustaría conocer el trabajo que Apolos y Pablo hicieron? ¿Te gustaría conocer una actitud terrible que estaban teniendo los de Corinto, pero sobre todo cómo Pablo ayuda a resolver este tema? Vamos a estudiarlo juntos en 1 de Corintios, capítulo 4. Bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana, que Dios les bendiga, que puedas encontrar en el estudio de la Biblia la paz, el gozo y la esperanza que necesita tu corazón. Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. Capítulo de muy interesante, nos presenta ya más temas que estaban ocurriendo en la iglesia de Corinto, problemas como lo hemos mencionado, y también tratando de resolverlos. Versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente: así que Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. La Reina Valera usa dos palabras: servidores y administradores. Esto es muy importante de subrayar porque Pablo y Apolos, que ellos eran muy cercanos, reconocían que simplemente estaban siendo como un tipo de esclavos, de siervos, pero también un tipo de administradores. La palabra es mayordomos. Mayordomos era una persona que se encargaba del cuidado, de la administración, de suplir lo que se requería en una casa, de tal forma que el dueño de esa casa simplemente no tenía nada de qué preocuparse. Así que ellos dicen: nuestra función es administrar, es trabajar y dirigir esta obra, y le estamos rindiendo cuentas a Dios. El versículo 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y en este caso, lo que Pablo está resaltando es la responsabilidad que tienen los líderes, los pastores, los maestros, los padres de familia que están al frente de la iglesia, o están al frente de un grupo pequeño, o están al frente de su familia. Deben ser como administradores, como mayordomos, ser hallados fieles. Mis amigos, la fidelidad en las tareas de la vida es una característica del buen cristiano. Y no es fácil de encontrarlo. Encontrar a una persona fiel a sus deberes, fiel a su deber, no siempre es sencillo. Pero aquellos que realmente aman a Dios y que se han entregado con todo su corazón a Dios, deben ser fieles mayordomos. Es decir, deben administrar lo que Dios nos ha permitido. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? Pues todo lo que somos y tenemos. Dios nos ha dado las habilidades, las virtudes, Dios nos ha dado los talentos, nos ha dado la vida, el tiempo, nos ha dado el cuerpo. Todo lo que tenemos le pertenece, así que cuando nosotros lo usamos sabiamente, estamos siendo administradores delante de Él. Entonces lo que aquí Pablo dice: miren, ustedes tienen divisiones, unos dicen son de Apolos, otros dicen son de Pedro, son de Pablo. No somos nada, somos solamente administradores delante de Dios. El versículo 4 dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. En otras palabras, él dice: a mí no me importa muy poco lo que ustedes digan de mí o cómo me califiquen o cualquier autoridad. Es más, ni yo confío en mi propio juicio. Lo que él estaba diciendo es: ustedes están juzgando mayor o menor este o aquel maestro. Uno dice: yo soy de Apolos. ¿Por qué? Pues porque él tiene una buena personalidad, él es un buen maestro, él es un líder que me cautiva. Y están menospreciando a los otros. Miren, yo ni siquiera, a mí no me importa eso. Y aunque parecieran palabras que pudieran ser usadas de una forma equivocada, realmente reflejan un sentido, en este caso de Pablo, un sentido profundo de responsabilidad ante Dios. Cuando una persona tiene un sentido de responsabilidad ante Dios, no es que va a menospreciar la opinión de los demás. Sin embargo, se está sometiendo a un juicio mucho más grande, porque Dios no solamente conoce lo que hacemos en público, sabe lo que hacemos en privado, pero sobre todo conoce las intenciones profundas de nuestro corazón. Así que por eso él mismo dice: ni siquiera yo confío en lo que yo pienso de mí mismo. El versículo 4 dice: tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me va a evaluar y tomará la decisión.
Fíjate cómo lleva el argumento y también deja claro, miren, aunque yo de mi conciencia siento que no he hecho algo equivocado, hecho a propósito mal mi trabajo, pero no por eso quiere decir que yo estoy considerando que soy perfecto o que estoy bien totalmente. El Señor finalmente me va a evaluar. Mis amigos, las divisiones que habían en la iglesia de Corinto no solamente provocaba que estuvieran separados, sino también provocaba menosprecio, críticas, provocaba que ellos juzgaran mejor a uno y peor al otro. Y por eso él dice, miren, ustedes me están juzgando a los demás, pero finalmente el que nos va a juzgar es Dios. Versículo 5 dice, así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios les dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. ¿Tiene muchas ganas de juzgar? Bueno, Él lo va a explicar en otras partes de la Biblia, que Él va a decir que los justos van a juzgar. Dice, espérense. El Señor cuando venga nos dará la oportunidad de juzgar. Pero algo sí les digo, Él va a sacar lo más profundo, los secretos más oscuros, las intenciones más íntimas. Él las va a revelar y Él va a decir y le va a dar a cada uno el reconocimiento que corresponde. Mis amigos, es que a veces el ser humano es muy veloz para juzgar, muy veloz para criticar, muy veloz para dividirse, pero no reconoce que al final esa tarea la va a hacer Dios. Y Dios, que conoce profundamente, le va a dar a cada uno como corresponde. Por eso es importante mantener un espíritu humilde, sencillo y un espíritu de reconocimiento de nuestras debilidades, porque al final de cuentas el Señor nos va a evaluar. Versículo número 6 dice, amados hermanos, puse el caso de Apolos y Elmigo como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tiene Dios que no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Fíjate, las palabras de Pablo son fuertes. ¿Por qué están juzgando a uno, menospreciando al otro? Esos maestros, esos líderes que ustedes tienen y todo lo que ustedes tienen, Dios se los ha prestado, Dios se los ha regalado. ¿Por qué actúan como si fueran los dueños de todo? Versículo 8. Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan, creen que ya son ricos, hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Fíjate, aquí es una palabra, algunos dicen que es como un tipo de ironía, porque dicen, ustedes creen que ya no necesitan nada, pero sí representa, amigos, la actitud de Corinto. Ellos se sentían inflados, es la palabra en griego, pero es así la soberbia. Ellos se sentían, ¿qué nos puede enseñar Pablo? Otros decían, ¿y quién es Apolos? A final de cuentas, todos se sentían orgullosos, soberbios y decían, nosotros no necesitamos nada, tenemos conocimiento bíblico, tenemos conocimiento filosófico, estamos bien, no necesitamos de estas personas. Si vienen, qué bueno, y si no vienen tampoco, no nos hacen falta. Fíjate, por eso es que Pablo les dice, hasta han comenzado a reinar sin nosotros. Esto ha sido interpretado como una forma de ironía, pero también una forma de que ellos entiendan oye, ustedes hasta se sienten que ya están reinando y están reinando aún sin nosotros. Versículo 8 dice, yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. A veces pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo, tanto para la gente como para los ángeles. ¿Qué quiere decir esta parte? Lo que Pablo aquí dice es, mientras ustedes se han convertido en soberbios y en grandes y ustedes sienten que nosotros ya no hacemos falta, nos comparan, nos hacen menos, y eso a mí no me importa, como decía Pablo, finalmente yo estoy haciendo mi obra delante de Dios y yo le voy a rendir cuentas a Él, y eso es mucho más compromiso que rendirle cuentas a ustedes. Pero ustedes nos han tratado como, fíjense, cuando venía un vencedor en esas épocas en Roma,
había un desfile y al final había como unos prisioneros de guerra y entonces ellos tenían que hacer parte de un show de combate, pero más que show era un encuentro en el que ellos combatían y se mataban o peleaban contra fieras. Y entonces Pablo dice, así nos hemos sentido nosotros, somos un espectáculo. Nos han tratado como prisioneros, como personas que tenemos que estar como lo peor del mundo. Versículo 10. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando nos dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. Mis amigos, es la manera en la que Pablo les está diciendo, miren, es que ustedes han tomado una actitud de grandeza, de soberbia, que se sienten todopoderosos. Y nosotros, por servir a Dios y por mantener el carácter de Cristo, hemos pasado todas estas dificultades. Mis amigos queridos, quiero recordarles que siempre en este mundo, siempre aquel que quiere servir y ama a Dios de todo corazón, de alguna manera va a pasar dificultades. Si tú no estás pasando dificultades y a ti el enemigo no te está trayendo problemas, preocúpate porque entonces algo está mal en tu relación con Dios. Pero Pablo aquí les deja claro y les dice, mientras ustedes se sienten que todo está perfecto y todo está bien y son extraordinarios, nosotros, por ser fieles a Dios, parecemos que somos la escoria. Versículo número 14, no les escribo esto para avergonzarlos, ¿no? Sino para advertirles como mis amados hijos, porque ustedes pueden tener muchos maestros, pero un solo Padre espiritual. ¿Por qué? Porque Él fue el que les predicó el Evangelio. Ahora, en el versículo número 17 les dice, les mandé a Timoteo para que sepan que es muy importante esta carta. Ellos, miren amigos, que los de Corinto eran tremendos. Los de Corinto decían, no, Pablo tiene miedo de venir. Pablo no quiere venir. Pablo le está dando vueltas y no quiere venir. Y Pablo dice, yo voy a ir. Versículo 18, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos. Pero pronto voy a ir, si Dios me lo permite, para ver si realmente esos discursos son arrogantes y de verdad, o de verdad tienen el poder de Dios. ¿Qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlos o que vaya con amor y con un espíritu amable? Mis amigos queridos, las cosas en Corinto no estaban bien. Estas personas, esta iglesia, habían abrigado en su corazón un espíritu de celos y de divisiones. Habían menospreciado a sus líderes que simplemente eran servidores de Dios y habían formado en ellos una iglesia que menospreciaba a los enviados de Dios. Pero sobre todo, mis amigos, habían desarrollado un espíritu crítico entre ellos, un espíritu que menospreciaba a los otros grupos. Y por eso Pablo les tiene que hablar con mucha fortaleza, pero también con mucho amor, como a hijos, con el objetivo de que puedan cambiar su camino. Apreciados amigos, donde el orgullo, donde la vanidad, donde los celos lleguen, siempre causará divisiones, sea un hogar, sea un matrimonio, sea una iglesia, sea un grupo pequeño. Donde permitamos que las divisiones reinen, el Espíritu de Dios dejará de tener el poder. Donde dejemos de ser humildes, donde dejemos de ser prudentes al hablar y prudentes al dirigirnos a los demás, el Espíritu de Dios dejará de tener el poder que se debe y se necesita. Querido Padre Celestial, esta mañana te rogamos y te pedimos, ayúdanos a aprender de la experiencia de los de Corinto. Ayúdanos a conservar un espíritu humilde, sencillo. Que tu ejemplo, Señor, pueda ser el que reine en nuestra vida. Que nunca sintamos que somos dueños de algo, que tenemos algo o que somos algo. Reconozcamos que somos simplemente administradores. Todo lo que tú nos has dado es temporal. Todo lo que tenemos es por tu gracia y no tenemos nada de qué gloriarnos, sino solo de ti, por tu sacrificio, tu amor y por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos a aprenderlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Sigue orando, sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.